¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de la Feria Internacional del Libro de Ica, Abraham Valdelomar. Estamos desde la ciudad de Ica transmitiendo para todos nuestros seguidores que cada día son más y que se suman a esta edición virtual de la FIL Ica. Y bueno, tal como lo habíamos anunciado, hoy vamos a tener un gran personaje de la literatura, un gran escritor admirado por muchos, querido por muchos y por supuesto también tiene esa tradición, digamos, es como peruano-mexicano, así que él está con nosotros muy ligado también a nuestro Abraham Valdelomar y a nuestra tierra. Él dice, no se elige ser escritor, no hay un placer o hay un placer displacer, es una necesidad. Desde que se topó con una máquina de escribir en 1970, teclea a diario, a pesar de sí mismo, y con la aparición del teléfono inteligente cambió de herramienta, pero lo hace en cualquier momento. Mario Bellatín, con más de 40 obras publicadas, ganador de diversos premios, reconocimientos, pero sobre todo muy querido por quienes lo hemos leído. Mario, bienvenido a la Filica, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien aquí en los encierros de todos que compartimos, ¿no? Comparto lo del encierro con ustedes. Bien, y muy contento, ¿no? Y muy contento de estar frente, pues, a esta feria, ¿no? Que se logró hacer pese a las circunstancias. No solamente frente a lo de la pandemia actual, ¿no? Sino también buscando esta descentralización, ¿no? De que ICA, pues, sí tenga también un espacio, ¿no? Dentro del diálogo, intelectual, artístico, peruano, ¿no? Por muchos años ICA, pues sí, tenía como, sí, era como un espacio que con esta feria yo creo que va a ser muy importante, ¿no? Que realce su presencia, ¿no? Y cuántos autores que han surgido de ICA, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Además, aquí te queremos mucho, Mario, porque en realidad había toda una expectativa creada, te íbamos a llevar a las campiñas, pues a conocer el vino, el pisco iqueño, pero bueno, será mejor cuando sea, sin duda. Y queríamos empezar, Mario, precisamente un poco hablando de las cosas que de pronto inician con tu literatura. Tú contabas en una entrevista que hubo dos personajes en tu familia con los que podías un poco platicar de tus escritos. Recuerdo mucho mencionabas a tu abuela, que te enseñaba algo del valor del discurso. ¿Cómo fue esa conexión de niño con la literatura, con los libros? Sí, bueno, sí, bueno, he visto muchas cosas y gracias por hacerme acordar de esa. Sí, yo creo que empezó con el relato oral, ¿no? Con escuchar historias, ¿no? Que aquí en México, pues no hay tanto esa tradición como en el sur. Yo siento que a partir de Perú y hacia el sur, Argentina, Uruguay, etcétera, hay como una tradición más de oído que de vista, ¿no? Yo creo que aquí en México somos más visuales, ¿no? Es como toda una fiesta de la mirada, ¿no? Y sí, justamente mi abuela paterna, que pues estaba muy cerca de Ica, ¿no? Era originaria de Arequipa. Ella me iba contando, ¿no? Eh, historias, ¿no? Familiares. Y yo era pues un niño, ¿no? Muy, muy pequeño, ¿no? Yo saben, ¿no? Que llegué muy niño a Perú, ¿no? Mis familias de Perú, mi abuela era de Perú. Y de pronto ella, había una parte ahí que me interesaba mucho, no sé si eso lo he contado, ¿no? Que el valor del relato ya en sí mismo, ¿no? Superaba el contenido. Entonces había momentos en que el relato estaba tan interesante para ella misma, que lo iba relatando, ¿no? Que no se podía como contener, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me contaba cosas bastante inapropiadas, ¿no? Para un niño, ¿no? Como enfermedades venéreas, asesinatos, o sea, cosas así como que todas las familias tienen ahí en los cuartos traseros, ¿no? De sus estirpes, ¿no? Y entonces me empezaba a narrar textos, ¿no? Historias, ¿no? Que empezaban así de manera muy como para un niño, ¿no? Pero de pronto iban adquiriendo vuelo, tomando vuelo, ¿no?
Y eso era lo que a mí me llamaba muchísimo la atención, ¿no? De el impulso del relato, ¿no? Más que lo que me iba contando, que también era bastante interesante, o bastante morboso, o bastante terrible, a veces sangriento, o dramático, no sé. También era el impulso frente al cual ella, porque sí había momentos en que como que titubeaba, ¿no? De que le digo esto, no le digo este secreto, ¿no? Pero la fuerza, ¿no? Era tal el impulso que pues sí, me contaba muchas cosas, ¿no? Entonces sí, yo creo que fue una persona, una presencia muy importante en mi vida, esta abuela, ¿no? La única presencia, creo yo, familiar que tuve de alguna manera medio aliado, ¿no? Porque pues todo está en contra, ¿no? De un escritor, y no solamente en Perú, ¿no? Sino también en cualquier parte del mundo. Yo creo que alguien que quiera comenzar a escribir, esos años son muy terribles, ¿no? Yo creo que quienes escuchen ahora, a ti misma, ¿no? Que escribes, ¿no? Me imagino que hasta que no estás, ya no publicas algo, no apareces en un periódico, ¿no? Tu columna, por cierto, ¿no? Que la leo, ¿no? Hasta que no te ven en el periódico, Sí. ¿no? Es como, todo ese previo debe haber sido muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? No sé ahora si generacionalmente ya cambió la situación, pero me imagino es que ya cuando hay un reconocimiento de otro, ¿no? En este caso de un diario, de un crítico, etcétera, ¿no? Es donde realmente reconocen esa pasión. Es que es tan silenciosa también, ¿no? Es tan silenciosa, no se aprende, no hay un aprendizaje previo, ¿no? No es como otras disciplinas del arte, ¿no? Por ejemplo, que alguien estudia piano, entonces sí, es evidente que estudia piano y va aprendiendo y sabe algo que el otro no sabe, pero en cambio nosotros, ¿no? Que trabajamos con la palabra, pues de alguna manera es un trabajo silencioso y no siempre bien visto, ¿no? En las familias, ¿no? Digo, porque se preocupan, ¿no? O sea, no digo que sean malas las familias, sino que se preocupan porque, pues, dirán esto a dónde va, ¿no? ¿No? Cuando te habrán visto a ti, pues, no sé, horas leyendo, escribiendo, haciendo cosas que no, en una practicidad evidente, ¿no? Me imagino que a tu alrededor has creado cierto disturbio, ¿no? No es algo mío. Y uno termina siendo como el raro, ¿no? Porque no es como las profesiones comunes, digamos, ¿no? Que están abocados a una cosa distinta y a veces uno como que busca también ese propio aislamiento, ese propio encierro. Y yo recuerdo mucho, tú hablabas de que hay una idea romántica del escritor, ¿no? Que tiene como ideas múltiples, que maneja muy bien el lenguaje, pero en tu caso no pasa mucho eso, tampoco te pasa la página en blanco porque siempre tienes ideas, pero preconcebidas o no, pero ahí están las imágenes. ¿Cómo crea Mario Bellatín su universo narrativo? Sí, a mí eso de las ideas preconcebidas y eso me preocuparon cuando yo tuve un proyecto, ¿no? De la Escuela Dinámica de Escritores. Y me daba cuenta que mucha gente joven, ¿no? No quiero decir chiques, ¿no? Porque no quiero usar incluyente, porque no soy todavía argentino, todavía no me ha llegado a la lenguaje incluyente, pero lo puedo usar verbalmente sin ningún problema, ¿no? Se acercan con ideas preconcebidas, ¿no? De lo que es la literatura, ¿no? Gente que está comenzando a escribir, ¿no? Y eso hace que se impide que se crean nuevas posibilidades, ¿no? Porque la gente, se piensa, ¿no? De que hay que tener un manejo del lenguaje impresionante, que hay que tener historias muy interesantes que contar, etcétera. Y yo creo que por ahí no va el proceso, ¿no? Y bueno, eso digo en general, ¿no? Y eso hace daño, me parece, al final, ¿no? Porque no sé, no sé si has sido jurado de concursos, etcétera, Ujú. y te van apareciendo textos bien hechos, mal hechos, no importa, pero yo creo que el peor elemento que ocurre allí es que son parecidos unos a otros, ¿no? Sí. Como que si hubiese una consigna, ¿no? Y entonces puedes ir como arrumbando, ¿no? Poniendo uno encima de otro, los textos sobre la biografía, autobiografía, los textos sobre la familia, los textos, ¿sabes? O sea, como que hay ideas y justamente, pues, la literatura, yo creo que también, pues, por muchos factores, ¿no? Que podríamos conversar en otro momento, pues se alejó, ¿no? De un poco de la idea del arte, ¿no? Del arte en el sentido de que mientras más original, mientras más puedas construir un mundo personal, una forma de ver el mundo desde tu perspectiva, ¿no? Es mucho más interesante lo que está contándose, ¿no? No es formar una banda, ¿no? Por eso a veces gente cree que dice el gremio de los escritores. A mí esas palabras me aterran, ¿no? Porque ¿cómo que gremio? No hay gremio.
un gremio ya inmediatamente te lleva a la idea de la estandarización o una carrera literaria, ¿no? También eso me da mucho temor. No, no hay una carrera literaria, ¿no? No hay una competencia, ni hay que va subiendo. Es un trabajo individual, distinto, ¿no? Que no está en las reglas, ¿no? Y justamente mientras más esté fuera de las reglas, yo creo que es mucho más interesante porque te encuentras con autores que terminan siendo nuestros autores preferidos, ¿no? Un caso, pues para no salir de Ica, pues es Abraham Valdelomar, ¿no? Abraham Valdelomar tiene una visión de las cosas que es única de él, ¿no? Yo, por eso es que se le sigue recordando, ¿no? Él no formaba parte de un grupo, digo, seguro que sí, ¿no? Pero él pues, enfrentaba este trabajo, ¿no? De una manera muy propia, ¿no? Y algo que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Cuando aparecieron sus obras reunidas, completas, ¿no? Es la cantidad de textos que escribió, ¿no? No sé a qué hora escribía, porque pues murió tan joven y Sí, tenía, 31 años, exacto. y tenía tomos de tomos, ¿no? Y novela y ensayo y no sé, era como un prodigio. Sí, Pero era un prodigio propio. Y eso es lo que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Y sobre todo cuando comenzamos a escribir. Entonces queremos hacer las cosas bien. Y a veces, por hacer las cosas bien, las hacemos mal. Entonces, por eso es un poco bueno, creo que estoy juntando, ¿no? Lo que digo en general, pero también es mi forma como enfrenté la escritura desde el principio, ¿no? Desde que comencé, no sé ahora generacionalmente si hay más libertad o si un paradigma muy rápido sustituye a otro paradigma, pero cuando yo empezaba a escribir, pues era un lugar bastante poco libre, ¿no? O sea, es como que había que escribir de tal manera o de otra, etcétera, era como que era un camino trazado, ¿no? Y yo siempre tuve pues, la convicción de que era un camino propio, un camino libre, un camino que justamente lo que no habían hecho otros, pues había que hacerlo, ¿no? Digo, porque cada uno de nosotros, tanto tú como yo y como cualquiera que quiera escribir, por combinación, no porque hayan hecho proezas o hayan hecho cosas fuera de orden, solamente, sencillamente por combinación, pues somos seres únicos, ¿no? Y justamente es lo que nos interesa cuando como lectores nos acercamos a un lector, a un autor. Digo, sí, salvo claro. que leer así como para pasar el rato, pero si queremos leer realmente algo que realmente que sí nos interese a otro nivel, pues es justamente porque ese universo, ese autor, lo que él dice no puede ser dicho por otra persona, ¿no? Sí. Como que cada uno tiene definitivamente, una marca personal, un sello, una esencia propia de lo que dice, ¿no? Ahora, tus obras, te contaba en interno, siempre como que sacan de onda porque son cosas que de pronto uno jamás hubiera podido imaginar. Eh, Son parte, digamos, a ver, empecemos, esta que me contabas que la escribiste en una etapa un poco complicada de salud en la que tú te encontrabas, pero que cuando uno la lee pasa lo mismo que cuando lees esta otra, Salón de Belleza, y de pronto esta otra, ya ves que soy tu fan, y bueno, varias otras que he ido prestando, pero que cuando uno presta un libro, pues no te lo devuelven nunca, ¿no? Y Mejor. entonces sí me ha pasado, sí, imagínate, no debí prestar tus libros, pero bueno, No, eh, no, y, no, y mío. yo, yo estuve en esa presentación ahí en la FIL Guadalajara en el 2017 y tú hablabas de este libro, ¿no? Ah, De Chepare, de este lugar tan enigmático además, pero que además existe. ¿Cómo nace en ti la idea de luego crear historias de estos libros, pero que uno cuando las lee parece que nunca hubieran pasado, pero que en realidad tienen una cuestión real dentro de su creación? bueno, existe Echepare y también existen los personajes. O sea, Ajá. todo ese libro que me dijiste, ¿no? Con esa imaginación que tienes y no, perdón, no sé qué pasó. Espérate un segundo. Tal vez un personaje, Mario, te está aguardando la puerta. Bueno, estamos en vivo aquí en la Fílica, desde la No, Ciudad de México, con Mario Velatín. Vamos a esperar también las preguntas de las personas que se están conectando y que nos puedan hacer llegar en este momento, porque la idea es también, son los problemas del Zoom, esos. ahí, Ya. ¿es una de tus mascotas, Mario?
Sí. Bueno, ya. ¿Está? Cosas del vivo, cosas del vivo. Ahí está, el Zoom es así. ¿Qué te decía? Ya me confundí todo. Que existen los dos. O sea, no solamente existe Chepare, sino existe también existen también los personajes, ¿no? Porque yo sí di ese taller, pero lo que sucede es que pues uno tiene que estar como atento a lo que va ocurriendo y que para muchos pasa inadvertido, y lo que hice fue traspolar un lugar a otro, ¿no? O sea, ese taller yo lo di en Guadalajara, y me encontré a un grupo de ciegos y me encontré a estos dos hermanos, que aparte, no sé si cuando leías el libro, ese maestro les dice, ¿no? Que no digan su nombre, ¿no? Porque Sí, su nombre es como mala literatura, ¿no? Y entonces, porque se apellidaban Nieblas encima, entonces era como el colmo, no se podía poner a un par de hermanos ciegos y sordos que se apelliden Nieblas, era pues precisamente como mala literatura, ¿no? Y y bueno, entonces, sí, me encontré con esos dos hermanos, ¿no? Que habían tenido esta... A ver, perdón un segundo. No, dale, no hay problema, no hay problema. Bueno, y para las personas que están también siguiendo la transmisión, pueden contarnos de pronto qué libro les ha gustado de Mario, poder conversar con él sobre alguna de las historias que tiene publicadas. Hemos conversado un poco de esa publicación que hace unos años salió, Cartas sobre los ciegos para el uso de los que ven, pero ¿quién no ha revisado esta edición de Salón de Belleza, que es también uno de los libros que hoy queremos comentar y compartir con cada uno de nuestros seguidores aquí en la Fílica? Ahora, de nuevo, perdón. Entonces, dentro de este grupo de ciegos, habían estos hermanos, los hermanos Niebla, que se pedían Nieblas encima, bueno, lo que se cuenta en el libro, ¿no? Que estaban conectados, ¿no? Por esos aparatos electrónicos, porque hay algo que no se ha contado de las nuevas tecnologías, y es que, pues, para muchos les ha cambiado totalmente la vida, ¿no? Porque entonces una hermana tenía un implante cloquear, ¿no? Sabes que Sí. aumenta el sonido, pero eran sumamente pobres aparte, ¿no? Era como una combinación muy mala, porque eran sumamente inteligentes, nacieron ciegos, a los 10 años se quedaron sordos, en una pobreza extrema, o sea, era como una combinación muy, muy, muy terrible. Hicieron Pero una... además pasa algo entre ellos también, ¿verdad? Hay cierta tensión, digamos, hasta cierto punto sexual, por decirlo de alguna forma, entre ellos, como una historia no dicha, pero que en el libro se deja entrever también. Sí, pero eso sí, toda esa parte es ficción. A ver, yo ahorita estoy diciéndole porque estamos en ICA y entonces estos hermanos están en Guadalajara y no creo que se enteren mucho, Hay porque mucha yo no quise hacer confidencialidad. un libro testimonio, ¿no? Y bueno, y al contrario, pues son unos hermanos que, pues sí, que son como, que proeza, ¿no? Poder pasar por la vida en esas circunstancias y sin embargo seguir escribiendo, etcétera, ¿no? Eh, pero entonces, como yo no quería hacer un testimonio real de lo que había sucedido, porque es algo que nadie me va a poder creer, ¿no? Porque tú lo dijiste, ¿no? Esto parece una historia increíble, cómo se le puede haber ocurrido a Mario, ¿no? Cuando yo fue un taller el cual yo organicé, porque yo durante mucho tiempo hice unos talleres en los cuales se había que hacer un libro en 20 horas, ¿no? Igual lo hacemos en ICA. Cuando vaya la próxima vez, Sí, cuando pueda claro, ir, cuando claro. podamos viajar, ¿no? Estar a un grupo de 10, 12 personas y en 20 horas hacer un libro entre todos, ¿no? O sea, que salga del grupo en realidad, ¿no? Y yo soy como una suerte de referee, yo soy un poco como que siempre digo, no, sí, y se va armando, ¿no? Y la gente cree que es imposible, ¿no? Y justo en ese camino se van
rompiendo estos mitos, ¿no? Que tanto hablaba, ¿no? De que un escritor debe ser así, un escritor debe ser así, etcétera, ¿no? Que es mentira, un escritor debe ser como cualquier escritor, cada quien será diferente, pues no hay una regla, ¿no? Pero al mismo tiempo, que a mí me interesa muchísimo Montevideo, me parece una ciudad fascinante, ¿no? Como fuera del tiempo, fuera del espacio. Allí me enteré que existe pues el hospital psiquiátrico, ¿no? Donde pues hay jaurías de perros que no se pueden, que viven allí también, ¿no? Porque el que donó el local, se llamaba el doctor Echepare, dijo que donaba esa gran mansión para que sea un hospital público mental, pero que también criaran a sus perros, ¿no? Y lo que pasa es que la gente entendió mal o qué, o no sé, pero todos los perros que no tenían dueño, etcétera, fueron arrojados también a ese lugar. Entonces empezaron a convivir los enfermos mentales con los perros y entonces empezaron a formar jaurías de perros salvajes que matan, ¿no? O sea, eso es una noticia que uno lo puede buscar en Google, ¿no? Que poner Chepare perros y ahí va uno leyendo que esto ocurre y no tiene forma de solucionarse, ¿no? Porque parecería como una cosa de una ficción terrible, horrorosa, pero no, es real. Entonces lo que yo quise hacer aquí, porque como es una novela al final de cuentas y está reconstruido, está todo rehecho, ¿no? Fue juntar dos realidades, ¿no? Pero es cierto, o sea, digo, tampoco es ninguna gracia que sea cierto, etcétera, no importa que sea cierto o no, porque lo que importa es que sea verosímil, pero lo que quiero decir es con eso, que de alguna manera tiene que ver con lo que me planteaste desde un principio, no es que hay un desborde de imaginación o una cosa como... No, eso no. Esa parte incluso a veces llega a ser medio molesta, ¿no? Es mejor no tener tantas ideas. Sí. Oh, imagínate, ¿qué sería de uno? Pero en Salón de Belleza, ¿cómo fue la historia? Digamos, esto pasó mucho más antes, el libro que publicas, que tuvo tal impacto, tal acogida por la crítica, por el público, y hasta ahora se sigue vendiendo muchísimo, y uno se pregunta cómo surge este libro, cómo surge Salón de Belleza, No, Mario. y ahora una nueva lectura, ¿no? Pues me encanta eso, ¿no? Que justamente estuve ahora con un grupo de jóvenes argentinos, etcétera, ¿no? Y ahora se va a hacer, ya ahorita sale pronto una otra traducción a Estados Unidos, ¿no? Sí, en Nueva York, ¿no? Porque justamente, pues, es como un libro profético, ¿no? Porque, pues, de alguna manera, todo este encierro, Sí, eh, sí, todo sí, lo que estamos... sí. Entonces quieren apurarse en publicarlo antes que empiecen a salir todos estos libros que está todo el mundo escribiendo sus diarios de pandemia, etcétera, ¿no? Que van a decir casi siempre lo mismo, ¿no? Porque yo no creo que sean muy... Eh, surgió pues, lo cuento, ¿no? Hay un texto donde digo cómo surgió y hubo tres elementos fundamentales, ¿no? Mi amistad con un artista peruano, Giuseppe Campuzano, que falleció hace como unos años, ¿no? Que en esa época todavía no era artista, ¿no? Todavía estaba así como era muy joven y bueno, recién iba a empezar a estudiar filosofía. Pilar Dugui, ¿no? Que es una autora que poco a poco ha sido reivindicada, ¿no? Que fue olvidada, murió también muy, muy temprano, ¿no? Pues toda la gente está muerta, ¿no? Es así como un libro de muertos, Salón de Belleza. Y Pilar Dugui, que murió así de manera muy prematura, que era muy amiga mía, hacíamos talleres juntos, ¿no? Así como de dos, ¿no? Nos juntábamos los dos a discutir cosas de literatura. Y ella me regaló una pecera, ¿no? Porque justamente su hijo había tenido peces y se le habían muerto los peces, etcétera. Entonces me regaló la pecera y a partir de eso yo puse peces y tenía peces al lado de mi máquina de escribir y entonces de ahí empecé a mirar todo lo que iba sucediendo en ese pequeño espacio. Y la lectura que hace poco tuve en un encuentro de maestros de la UNAM, ¿no? Con la maestra Margot Glantz, la escritora Margot Glantz, ¿no? Una discusión sobre un libro que para mí es muy importante de Kawabata, el escritor japonés, que se llama La Casa de las Serpientes, ¿no? Lo que me interesa del libro, aparte del contenido, etcétera, ¿no? Que son unas muchachas que son drogadas, ¿no? Que son para pasar la noche con gente mayor.
Ujú. y que la gente duerma al lado de la belleza, ¿no? O sea, sin que haya sexo explícito, etcétera. Me interesaba mucho el espacio cerrado, ¿no? Porque es una novela que transcurre en 5 noches, en 4 paredes, ¿no? Y entonces eso era como un reto, ¿no? De alguna manera ver la pecera que me había regalado Pilar Dugui, ¿no? Este mundo del travestismo, etcétera, que para mí siempre fue como, sigue siendo, bueno, no sé, va cambiando, ¿no? Pero en esa época era hasta qué punto es travesti, hasta qué punto es la calle, hasta qué punto es la violencia, o sea, todo lo que sabemos de alguna manera de ese universo, más la enfermedad, ¿no? Porque pues siempre ha habido pestes, ¿no? Y sí, y seguirá habiendo, ¿ah? O sea, cuando encuentren la vacuna o la cura o lo que fuera de este COVID, pues no nos alegremos tanto porque dentro de un tiempo pues habrá otra, ¿no? Porque es una constante de la humanidad, ¿no? Y entonces, y por eso Salón de Belleza, bueno, entonces a partir de esos 3 elementos, ¿no? Se fue empezando a construir, ¿no? Este lugar, ¿no? Entre la belleza y la muerte. También había un precedente en un libro anterior que se llama Efecto Invernadero, ¿no? El personaje que es Antonio, que de alguna manera era como yo quería hacer como una recreación de los últimos años de la vida del poeta César Moro. Ujú. Menciona, ¿no? Ir en contra, ¿no? Ir en contra que digo desde siempre, ¿no? De hacer lo que no se debe hacer. Ujú. Todo el mundo piensa, ¿no? Que la muerte es la que corrompe la belleza, ¿no? Entonces, ¿cómo sería si fuera al revés, ¿no? Que la belleza corrompiera la muerte, ¿no? No sé, un poco así como intercambiar los términos. Y a Ujú. partir de eso era continuar con esa idea. Entonces el libro, si es que tú me dices que lo siguen leyendo, y sí, me consta que se sigue leyendo, es porque no está contando lo que está contando, ¿no? Sino es un libro que de alguna manera, aparte de hablar de peste, ¿no? Que es algo que ahora estamos inmersos y cada vez peor, ¿no? Yo creo que Perú, pues las últimas medidas son bastante preocupantes, ¿no? Aquí también en México, pero en Perú he visto, pues que ya había, justamente ahorita había una prohibición, ¿no? De que no pueden salir las personas mayores de 65, etcétera. O sea, como se están poniendo medidas muy rígidas. Aquí Sí. en México, menos mal, de alguna forma, pues nunca se ha recurrido a la parte policial, ¿no? O militar. O sea, se pide, ¿no? A la población que no salga, que no se reúne, etcétera, pero no hay medidas punitivas. O sea, uno tiene la posibilidad de salir. Y eso es muy importante, ¿no? Porque una cosa es sentirme yo aquí por decisión propia, estar aquí en mi casa, ¿no? Y otra muy diferente es que esté prohibido, ¿no? Y que salga y no sé, y tenga una multa, te meten preso, no sé todo lo que sucede, pues, ¿no? Mañana, domingo no pueden salir, ¿no? No sé si en No, Ica no, también. no se puede. ¿Eso es en todo el Perú No, o no? No. y que está peor, te cuento, está terrible, fíjate, pero bueno, esta es un poco la ventana, ¿no? Porque ahora leer este libro, Salón de Belleza, es como mirar lo que está sucediendo. Y un poco tú decías, Mario, también, que es un poco la literatura crear, o los libros, crear andamios vacíos para que el lector ingrese a un universo y se convierta como que en cómplice. Es que el lector completa la historia que tú escribes y luego ya es parte de esta construcción de la historia propiamente. Sí, por supuesto. Yo cuando empecé hace un rato, ¿no? Hablé de encontrar un espacio de no libertad, ¿no? En la literatura, ¿no? En la escritura. Y justamente era uno de los problemas que sentía, o que sigo sintiendo, ¿no? Porque sigue habiendo escritores así, ¿no? Eran esos escritores que son dueños del texto, ¿no? Que se sienten dueños del sentido hasta el final, ¿no? Y que el lector es alguien que está totalmente como acorralado, ¿no? Está totalmente acorralado a aceptar lo que el escritor tiene que decir, ¿no? Y no hay una posibilidad de polemizar, no hay posibilidad de tener ideas inversas o de construir algo, ¿no? Sino el lector queda como arrinconado a su rol de lector, que es una especie de aceptador, ¿no? De lo que le van, entonces, sí, me interesa mucho, ¿no? Es adrede, ¿no? Dejar vacíos, dejar ambigüedades, etcétera,
Una de ellas, por ejemplo, con relación a la peste, es no decir qué peste era, ¿no? O sea, cuando escribí en los años 90, ¿no? O sea, dejé abierto, dije que era la peste. Entonces, por eso ahora vuelve el libro a ser leído desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que si hubiese inventado una peste o hubiese puesto una peste en concreto, etcétera, se hubiera convertido en un documento histórico. Y ese yo creo que es el peligro de muchas obras que de alguna forma están tan aferradas a la realidad que describen, ¿no? Y de alguna forma quieren representar un fenómeno en concreto, ¿no? Que hacen que, pues sí, que tengan una vigencia muy limitada, ¿no? Porque cuando el fenómeno acaba o cuando cambian las circunstancias que le dieron, por la cual nació, pues el libro también termina, ¿no? O sea, termina de ser interesante. Entonces yo siempre he tratado, ¿no? De aferrarme, pues, a ideas de libros sagrados, no sé, de textos muy antiguos, no sé, sí, de textos, de cosas que vayan mucho más allá de lo accidental, de lo que va ocurriendo en el momento, ¿no? Que de alguna manera van contando lo que va ocurriendo en ese instante, pero al mismo tiempo están hablando a una humanidad mucho más grande, mucho más universal, ¿no? Y por eso, pues, justamente ahora, pues, es justamente lo que está ocurriendo con Salón de Belleza y que, bueno, no me da alegría, obviamente, porque, pues, son circunstancias muy tristes por las que estamos pasando, pero de alguna manera es decir, bueno, no me equivoqué al dejar libre para que el lector construya, ¿no? Este libro, ¿no? Y porque pues ahora, pues ese salón de belleza puede ser el lugar, ahora aún más con estos decretos, ¿no? Que estoy viendo que están emitiéndose en Perú, pues es porque debe haber gente, mucha gente, muchísima, como hay aquí en México, que no tiene casa, ¿no? Porque son medidas que se dan, que se dictan desde un paradigma que no corresponde a nuestras realidades, ¿no? Se dicta desde un paradigma europeo, ¿no? Que anda a tu departamento, no vayas al supermercado, no puedes ir a la tienda, puedes ir a la farmacia, no sé, pero me imagino que nuestras poblaciones, ¿no? Hablo de Perú, México, Latinoamérica en general, pues no sabrán no tendrán ni acceso ni a un supermercado, ni a una farmacia, ni tendrán casa, ¿no? O vivirán, no sé, ¿sabes? No hay esa idea como ordenada, ¿no? Que esas ordenanzas, de una manera, punitivas, que es terrible, pues están formuladas a partir de otras realidades, no las nuestras. Entonces, tranquilamente ese salón de belleza puede funcionar actualmente para estas personas mayores, en este caso, este decreto. Quiero ir solamente con el decreto que ha salido hoy, ¿no? Que dice que las personas de 65 años no pueden salir. ¿Por qué? Y no dicen qué les pasa, ¿no? Entonces les puede pasar cualquier cosa, las pueden meter presas, no sé qué les puede pasar a la gente que salga. Entonces pueden irse al salón de belleza, ¿no? Porque ahí sí van a tener lugar, justamente porque es el no lugar y es el lugar justamente de los que están apestados de la realidad, apestados tanto por el virus o apestados también por su condición de ser mayores de 65 o apestados porque son diabéticos o apestados, ¿sabes? O sea, lo que no sirve. Y de alguna manera esa gente podría estar conviviendo, porque estoy leyendo ese decreto, para no salir de ese decreto que es de hoy, no decir, bueno, las personas qué van a comer, digo, hay gente que vive sola aparte, ¿no? Hay gente que no tiene familia, o sea, sí, ¿sabes? O sea, es como muy cruel, ¿no? Muy cruel lo que va ocurriendo de manera natural, ¿no? O sea, frente a eso, pues no se puede hacer mucho, o bueno, sí, organizar de una manera o de otra, que es la parte biológica, ¿no? De la peste, pero también muy cruel la forma, pues, como de alguna manera, pues, las poblaciones van siendo clasificadas y van siendo, sí, arrumbadas y haciendo sentir, pues, que no sirven, ¿no? Que no son productivas, que ya son viejos, que ya son enfermos, que para lo único que están allí es para hacer más contagios. O yo creo, porque estuve leyendo dos o tres, este decreto de hoy en Perú, que yo creo que es para que las tablas de mortalidad no aumenten.
¿no? Para que el número, ¿ah? Porque yo leí eso varias veces y pensé en un primer momento que pues podía ser una medida de protección a las personas de la tercera edad o las personas que están enfermas, pero no, porque no dan ninguna alternativa, ¿no? Prohíben y después dicen, y después dicen, y si no pueden no hacerlo, pues háganlo, ¿no? Pero tienen que demostrar que es una emergencia. Entonces no lo están cuidando tampoco, Sí, ¿no? claro, Lo que hay quieren. realidades muy complejas, ¿no? Y lo que tú dices es cierto, Mario, porque es distinto a lo que pasa en Europa. Hablar de Perú, México seguramente también, es una brecha bastante grande, definitivamente. Y yo me iba un poco a tu libro con este momento, cuando hay una turba en la que intenta atacar el salón de belleza, y eso a veces suele, y está pasando, ¿no? El hecho de Ahora, este atacarse unos a otros en lugar de ser más empáticos, ¿no? O sea, es tal cual en tu libro, y por eso yo estoy segura que en estos momentos se lee más porque también acompaña más la realidad que uno vive, ¿no? sí, me da miedo un poco que sea tan real. Wow, Digo, wow. yo quiero ver así como metáforas de la realidad, ¿no? Pero de pronto cuando veo así elementos y veo en el periódico, ¿no? Esas turbas que tú mencionas, o veo este decreto donde van acorralando a gente a que se asile, ¿no? Pues me imagino que pues la única salida que tendrán pues será ir a un moridero, ¿no? Que es un poco que el término moridero, ¿no? Que es un término medieval, ¿no? Que era la parte donde en la época de la peste negra eran estas secciones de los hospitales donde no había ya Esperanza. ninguna esperanza de curación. Era como lugares para el buen morir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que no mueran en la calle, ¿no? Que es un poco lo que está sucediendo. Pero estoy hablando de la Edad Media. Pero Sí, ahora fíjate cómo se vive ahora. Y eso está, es lo que también queríamos preguntarte, Mario. Cuando tú escribes en medio de este proceso creativo, es como que estás en una cápsula del tiempo y espacio, porque juegas también con los tiempos, ¿vale? El hecho de ir a un futuro, luego regresar a un presente, quizás un pasado. ¿A qué riesgos te ha llevado el hecho de estar en esta constante rítmica de los tiempos, este ingresar a una cápsula? ¿Alguna vez te has sentido perdido con los tiempos en la creación de alguno de tus libros? bueno, a mí me ayuda mucho el olvido, ¿no? Porque cuando dije hace un rato a ver si me vas a preguntar cosas que me acuerde, ¿no? Porque de alguna manera pues, es un proceso, ¿no? Constante, ¿no? Desde niño, como mencionamos al principio, ¿no? De dejar una huella, ¿no? A mí lo que me interesa es dejar la huella, más que decir algo, ¿no? No tengo nada que decir realmente, ¿no? O sea, porque hay autores que sí, ¿no? Que dicen que yo tengo que... No, yo no tengo nada que decir. O sea, no, pero me gusta, lo que me interesa es dejar una huella, ¿no? Y de alguna manera crear un universo paralelo, que es un poco al que tú me mencionas, y el cual yo, no sé, he desarrollado con el tiempo, ¿no? Como mecanismos para poder limpiarme, por decirlo de alguna manera, de entrar a esas cápsulas de escritura y entrar y salir y olvidarme, ¿no? O sea, no estar, que también es otro de los mitos, ¿no? Que también es otro de los mitos que estaban cansadores, ¿no? Del autor, que los personajes cobran vida propia, que los despiertan, no sé si has escuchado ese tipo de, ¿no? De que Los fantasmas. despiertan en la madrugada y les dicen cómo van a acabar los libros, no, o sea, todo eso es como una especie de farsa retórica que igual le sirve a alguien, ¿no? Pero no, para mí es entrar fríamente, ¿no? Olvidando, ¿no? Así como si fuera tabula rasa, ¿no? En silencio, entrar y de pronto salir y dejar todo allí, y cuando vuelvo a entrar allí, vuelvo a retomar todo ese mundo. Y sí me ayudan, lo que me ayuda vuelvo a decir, pero no soy ni católico, ni testigo de Jehová, ni seguidor de Atacuzzi, ni nada de eso, pero los libros sagrados, o sea, es lo que más me interesa, ¿no? La Torá, el Antiguo Testamento, o sea, toda esta parte mística de alguna forma, que no tiene que ver con la religión, ¿no? Porque apenas aparece la religión, ya todo lo echa a perder. Pero si uno lee el Antiguo Testamento, pues que es y los libros que ya también el tiempo, los clásicos Antunce, la Ilíada, la Odisea, donde está todo ya hecho, ¿no? Entonces allí hay como me remito a eso y de alguna forma pues trato de darle una forma,
un orden más contemporáneo, ¿no? Donde la cual un lector pueda identificarse, ¿no? De una manera más directa y que construya lo que quiera, tanto como lector y también como creador de otras artes, ¿no? Porque, por ejemplo, se han hecho muchas adaptaciones teatrales, de cine, etcétera, de mis libros, donde yo, pues sí, veo un poco el trabajo, ¿no? Veo la propuesta, veo que es un creador así que realmente me parece interesante, y yo no participo para nada, ¿no? O sea, no quiero ser esos autores que se meten en la obra de teatro, en el set de filmación y empiezan a decir, no, así no era, era más, no era como, aquí está la obra, hagan con ella lo que ustedes crean que se debe hacer, como una plataforma, ¿no? Ya independiente de mí, e incluso también si es que hiciéramos, no sé, ahora estamos conversando contigo, pero si hiciéramos, no sé, un foro, o tú misma, ¿no? Me empiezas a decir, hablar de mi libro, y me dices cosas que yo nunca pensé sobre ellos, y de una manera lógica, pues obviamente que lo acepto, porque yo ya una vez que publiqué el libro, yo ya no estoy allí, yo soy un lector más, entonces yo no me siento con una autoridad mayor a la de otro lector, ¿no? Es como, allí está esta cosa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es como una plataforma para que cada quien vaya construyendo lo que crea que tenga que construir, ¿no? Y yo estar de acuerdo o en desacuerdo. O sea, estaría en desacuerdo si veo que hay algo arbitrario, si hay algo que no tiene lógica, pero si de pronto alguien demuestra ahí algo que yo nunca capté, pues sí, me parecería interesante, ¿no? Al contrario, me interesaría muchísimo, ¿no? Que alguien pueda reconstruir lo construido, ¿no? Claro, Entonces, claro que sí. Estamos justo recibiendo preguntas de varios de tus lectores. Nos dice Liz, por ejemplo, ¿por qué después de escribir varias novelas con ese aire de ambientes irreales, escribe sobre la señora Murakami y emplea como espacios definidos, nos dice por acá, y digamos, y la dota de nombre a sus personajes? ¿Lo hace de esta manera por cansancio de hablar siempre de espacios que parecen un limbo? ¿O qué pasó? Bueno, es lo que nos dice Liz aquí con mucha curiosidad sobre esta obra. pues tendría que leer bien la señora Murakami, porque justamente ella debe pensar que es Japón, ¿no? Pero sí, ahí en el mismo libro dice que ellos hablan de Japón como de otro lugar, ¿no? Es un juego para que no exista el tiempo y el espacio igual, ¿no? Entonces, que no es un limbo tampoco, es un espacio de la escritura que tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? Porque también solemos pensar también de manera binaria, ¿no? Si no es una cosa, es a otra, ¿no? Si no hablo ahorita del qué está pasando en el Ministerio de Salud, ¿no? Con los enfermos, entonces yo ya estoy mirando el mar y mirando cómo se mueven las olas, ¿no? Como si hubiese dos caminos, ¿no? Y eso no es verdad. Entonces, sí hay un lugar que no es un limbo, no es un espacio que sí tiene que ver mucho con la realidad concreta, real, pero no está presentada de la forma como se supone está presentada la realidad, porque pues sería bastante aburrido, ¿no? Porque, no es por aburrido, sino porque no, eso, presentar la realidad como es la realidad, tal cual, te impide realmente entender los mecanismos ocultos que hacen que esos fenómenos estén ocurriendo, ¿no? Que esa realidad llegue a ser tan horrorosa como lo que es, en este caso, por ejemplo, las pandemias, ¿no? La pandemia es una cosa horrorosa. Lo estamos viviendo ahorita en carne propia. Hace 30 años, 25 años, no sé, 30 años casi, que escribí el libro de Salón de Belleza, también era una realidad horrorosa que se vivía a partir de la pandemia. Entonces es una realidad horrible, pero que yo no creo que aporte nada hablando sobre lo que el periódico está discutiendo, ¿no? Sino yo quiero escaparme de esa realidad inmediata, de la manera como la realidad, precisamente para poder reflexionar de una manera mucho más compleja.
sobre esa misma realidad, ¿no? Entonces no hay una escapatoria. Y en el caso de la señora Murakami, que justamente lo estuve revisando porque se están traduciendo nuevamente al inglés, la misma traductora pues empezó a reír mucho porque pues hay un momento en que la gente, el lector piensa que es Japón, pero ahí mismo los personajes hablan de Japón como si fuera otro lugar. Dicen, oye, ¿cómo será ir a Japón? Etcétera, ¿no? Entonces no es Japón tampoco, o sea, es el mismo lugar, el mismo no lugar, o el lugar de la escritura, pero de alguna manera disfrazado, por decirlo de alguna manera, de usanzas orientales. También hay textos que tienen que ver con el sufí, con lo árabe, con el mundo árabe. Tengo textos que tienen que ver con otras tradiciones literarias, ¿no? Con muchas, ¿no? Con distintas tradiciones literarias, pero es para mantener siempre no espacio, no lugar, que de alguna manera, pues sí, podemos, si quiere alguien bautizarlo como limbo, pues sí, bautícelo como limbo, pero yo creo que continúa eso, ¿no? Continúa ese espacio bellatí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mi espacio donde podemos ver la realidad, ¿no? No es tampoco para escapar de la realidad, sino al contrario, yo creo que la realidad se te presenta de una manera muy terrible, ¿no? Hay otro libro, por ejemplo, que se llama Perros Héroes, donde se habla de un hombre paralítico que entrena perros para matar, y también la gente piensa que es una idea mía, una locura de mi imaginación, y no, es un caso real, ¿no? Por eso en algunas ediciones, en la primera edición, en la de Alfaguara, y también en la otra, las fotos están muy chiquitas, lo fotografié, tuve que ir a fotografiarlo. En una época, porque la fotografía era otra, no porque eso lo escribí por los años 2000, en una época que la fotografía era considerada como el último punto de la verdad, ¿no? Entonces yo tenía que fotografiar porque nadie me iba a creer eso, ¿no? O iban a pensar que era un escritor muy fantasioso, ¿no? Que es un poco la idea. No, este señor vivía en el centro de la ciudad, cerca del aeropuerto, y sí, era campeón de entrenamiento de perros entrenados para matar. Y Entonces siempre es hay... un ejercicio de escritura. Sí, dime. No, no, sigue, por Dime. favor, Mario. No, que yo pienso que es tener un ojo, ¿no? Un ojo para estar mirando dónde esta realidad se llega a extremos como inverosímiles, ¿no? Entonces, allí agarrar esa realidad, ¿no? O sea, que no salir de uno, ¿no? De que de pronto yo me imagino, ¿no? Sino estar observando, y de pronto detectar un lugar, ¿no? Porque yo fui a dar un taller a un grupo de sordos, de ciegos. Y de pronto nunca me imaginé, yo no sabía que iba a encontrarme con ciegos y sordos. Y después también yo fui a Montevideo porque me interesa Montevideo, los escritores, ¿no? Uruguayos, me importa, no sé, etcétera. Me gusta mucho lo que pasa en Argentina, no sé, voy mucho. Pero nunca me imaginé que llegar y encontrarme con un manicomio donde los internos eran comidos por los perros, ¿no? Entonces, entonces a las personas generalmente eso se les pasa, ¿no? Dicen, bueno, qué horror, ¿no? Y siguen caminando. Entonces, es un poco como detectar dónde están esos nudos de la realidad extraños y a partir de eso construir. No, porque tampoco es tomar la historia tal cual, ¿no? Que es un poco como donde te expliqué de este libro, que es juntar dos experiencias extremas para que no sea ni la de norte de México ni la de Uruguay, ¿no? Está mezclado los dos. El, el Y, gran, el gran y éxito contigo, Mario, es que logras esa inverosimilitud, ¿no? Logras que esto parezca como algo completamente, digamos, que choca con la realidad, pero que en realidad nos cautiva, nos atrapa porque es algo que jamás, o que uno de pronto no es tan común verlo, la forma, más que nada. Tú hablabas también en varias de tus entrevistas sobre el proceso de reescritura, el hecho de sentarse a corregir, a encontrarse con ese texto y ese proceso, digamos, ¿cómo lo desarrollas? ¿Tiene un tiempo? ¿Tiene un espacio? ¿Sueles aislarte por meses para encontrarte con este libro, quizás años? ¿Cómo llevas este proceso de reescritura cuando ya tienes, digamos, el libro más o menos construido?
Sí, justamente era lo que quería decir, ¿no? Que ahí es donde uno se siente escritor, cuando desescribe, ¿no? Porque uno, de alguna manera, escribes mucho, ¿no? Porque de manera natural, pues sí, se escribe mucho y uno no sabe qué hacer con tanta escritura, ¿no? Entonces ahí sí, pues hay un proceso mucho más racional, ¿no? De crear elementos de seducción, de crear una lógica, de crear transiciones entre un texto y otro, etcétera. Entonces, allí en esa desescritura es donde surge, de alguna manera, a quien podría considerársele como escritor, ¿no? Pues depende, ¿no? O sea, ha habido muchas etapas, ¿no? De mi vida en las cuales he hecho ese ejercicio, lo he hecho de diferentes maneras, ¿no? Incluso en los últimos tiempos lo hice de manera colectiva, ¿no? Tenía una correctora de estilo, pero no ya harto y cansado de mandar a las editoriales y que de pronto te devuelvan así a alguien que nunca conociste, ¿no? Y que te devuelvan así como marcas de colores, etcétera, ¿no? Sí, Opciones sí, y yo siempre decía, bueno, ya pongan lo correcto, ¿no? O sea, ya no voy a estar leyendo cada claro. colorcito y entonces, no, entonces conseguí a una persona muy, muy particular que aparece allí en esa edición que tienes de la carta para los ciegos, que es la señora Guillermina Olmedo Ibera, ¿no? Y dice, ¿no? Bajo la estricta vigilancia, ¿no? Algo así. Y es una persona con la cual venía así como una especie de psicoanalista, más o menos, ¿no? Correctora psicoanalista. Entonces venía a mi casa, a mi estudio, ¿no? Llegaba aquí a mi estudio como 3 veces por semana, nos pasábamos 3 o 4 horas, donde yo iba leyendo en voz alta para escucharme a mí mismo y también para saber que no es lo mismo hablar en voz alta o escucharse a sí mismo o leer un texto que cuando uno sabe que hay un interlocutor, ¿no? Entonces es como, se crea otro proceso y entonces yo mismo me iba advirtiendo frente a esta correctora, iba advirtiendo cosas que sobraban, que no hubiera una objetividad frente al texto, que eso es muy difícil de conseguir, una objetividad frente al texto eh, que me permitía darme yo mismo cuenta de qué cosa era lo que realmente quería yo dejar plasmado, sellado, o dónde quería dejar presentes los silencios, ¿no? Entonces fue una experiencia bastante interesante que duró como unos 2 o 3 años. Ahora estoy haciendo otro proceso, ¿no? Que es con la máquina de escribir, con la misma máquina de escribir con la cual usaba desde los 10 años. Entonces estoy haciendo un proceso muy raro, que es un proceso de escribir a máquina. Interesante, ¿no? Vuelvo a la máquina y aparte yo no sé, y es como una especie de caja de recuerdos, ¿no? Es muy, muy curioso. Es como si uno tocara con piano, ¿no? Porque uno escribe ya con todo el cuerpo, ¿no? Con un dedo, así, pero es como todo el cuerpo, como que vuelves a la parte como artesanal de la escritura, ¿no? Como escribir con el cuerpo, así que esas frases casi como célebres, pero ahí sí las vas viendo como sintiendo. No, y va apareciendo, yo no me había dado cuenta de eso, pero que ahí pues estaba una serie de recuerdos, ¿no? Como una especie de imaginario también eh, guardado en esa caja donde está la máquina. Y entonces hay una especie como de trabajo, como de asociación libre, ¿no? Como si estuviera yo en un diván de psicoanalista, ¿no? Asociando ideas sobre libros anteriores. Y luego eso, que lo hago de una manera muy rápida, porque cada página me demora, no sé, 40 minutos o media hora, ¿no? Todo muy abigarrado, ¿no? Sin márgenes, ¿no? Toda la página llena de palabras. Y luego eso, pasarlo a digital. Y eso yo no sé por qué, si hacerlo de la nada, el cero, la famosa página en blanco, Ajá. demora media hora. ¿Por qué pasarlo a digital me demora 5 horas, ¿no? Si lo hago en computadora, ¿no? Si lo hago en teclado de computadora es lentísima. Entonces tengo que pasarlo al iPhone. Entonces de la máquina de escribir lo paso al notas del teléfono móvil, ¿no? Para dejarlo en digital y luego ya lo paso a la computadora para darle una nueva forma, ¿no? Que es una forma distinta con la que estoy haciendo mis últimos libros, que yo creo que va a sorprender a muchos, que van a pensar que son poemas, no sé, porque de Y alguna manera... claro, ¿no? Ya ese proceso como que llama mucho la atención, ¿no? Y
y mucho misterio, ¿no? ¿No? ¿Qué Pero saldrá? ¿Qué saldrá? Pero es que tú lo debes saber como creadora, ¿no? Son métodos que uno se va a inventar, ¿no? Porque primero que va en contra de las demás actividades, ¿no? Donde, por ejemplo, una de las grandes fines que se buscan en las actividades en general es la productividad, no ser productivo. Pero aquí no va contraproductivo, ¿no? Porque si tú haces un libro genial en toda tu vida, es mejor que hagas 200 libros mediocres, ¿no? Entonces es como que va contra las leyes de la productividad, entonces no hay ningún apuro, entonces uno va a encontrar, va como buscando y encontrando diversos métodos que aparentemente en virtud de la efectividad o de la productividad o de lo fácil, ¿no? Pueden parecer horrendos, pero pues uno está haciendo una escritura distinta, ¿no? Una escritura que escapa, ¿no? Uno está tratando ¿cómo se llama? De regañar al lenguaje, de retorcerlo, Entonces, pues, uno se inventa métodos, ¿no? Que pueden parecer bastante ilógicos, como también al final pueden parecer ilógicos los libros, algunos, pero pues que son ilógicos que al final terminan siendo muy lógicos, ¿no? Porque yo no creo que ningún libro mío sea inverosímil. O sea, sí, no te encuentras con lo que estás esperando y ahora te vas a encontrar menos aún, porque cuando veas cómo estoy rehaciendo las páginas, digo, los últimos libros que tienen otro formato, digo, Ujú. de cómo acomodar los textos, ¿no? Va a ser como una especie de, me van a decir poeta seguro, ¿no? Porque está de alguna manera cortado, ¿no? Y entonces la gente va a Ajá. decir que es poeta, y a mí me da Mario mucha se risa. volvió poeta. Eso a mí me da mucha risa porque, curiosamente, pues yo tengo demasiado respeto a la poesía y me parece que, pues, grandes poetas hay muy pocos, ¿no? Yo creo que narradores, la narrativa de alguna manera, digo, esto es una cosa que no es comprobable, ni mucho menos, la narrativa de alguna manera los narradores podemos de alguna manera pasar gato por liebre, meter así como engañifas por allí un poco, pero un verdadero poeta, o sea, un gran poeta, estoy hablando de la gran poesía, ¿no? Es muy difícil, ¿no? O sea, es como, para mí eso es muy sagrado, entonces nunca he hecho un poema, ¿no? Y tampoco estos textos no son hechos como aparecen, ¿no? Como van a aparecer, sino están hechos como una narrativa muy abigarrada, pero de pronto la manera va a tener de alguna forma que ver con lo que se supone es lo poético, ¿no? Pero lees poesía, supongo, Mario. ¿Cuáles han sido Pues, tus libros o tus artistas o tus poetas favoritos, tanto en poesía como en narrativa? Cuéntanos un poco también a los seguidores que nos están preguntando por ahí, a ¿qué, quiénes son los que más te han impactado en literatura. qué otra pregunta hacen aparte? Porque sí, Sí, ahí me gustaría aclarar que sí tengo autores que me interesan mucho, pero que no es necesariamente porque yo soy escritor, tengo que venir de escritores, ¿no? O sea, porque también puede haber influenciado más que otro escritor, puede haber influenciado un cineasta, o un pintor, un músico. Sí me explico, porque yo tomo la escritura como un arte en general, ¿no? O sea, como que todo el arte, todas las artes son una misma arte, ¿no? Entonces, no quiero separar, ¿no? Porque supuestamente a veces me preguntan, ¿no? ¿Qué autores de narrativa? Pues no, digo, sí, pero también hay más influencia a veces de directores de de cine cine. o no sé, sí, es más Hay una, ambiguo. hay una, hay una relación muy estrecha con los animales en tus libros, ¿no? Más que nada con los seres humanos, por ejemplo, metáforas, los peces con la vida en Salón de Belleza, los perros en Carta para los Ciegos, la relación con las aves, digamos, los niños abandonados. Nos pregunta Gustavo, por ejemplo, ¿de qué manera las peceras complementan esa idea de aislamiento en la novela Salón de Belleza? Sí, pues ese es el encierro del encierro del encierro, ¿no? Imagínate, es así como ya ellos ya estaban condenados a la peste mucho antes, ¿no? Imagínate, y sencillamente para el placer humano, ¿no? Para un placer fugaz y banal, ¿no? Como poder mirar a un pez, ¿no? Porque ni siquiera puedes interactuar con el pez. ¿No? Porque yo veo, no sé, en los animales domésticos, en los perros, los gatos, etcétera, de alguna manera hay una cierta interacción, pero con un pez, ¿no? Y entonces es como,
no sé, de alguna forma, a mí me hace acordar mucho con el lenguaje, ¿no? Como que el lenguaje que está allí, ¿no? El idioma, ¿no? El lenguaje de alguna manera lo encierras y lo encierras y lo vuelves a encerrar, etcétera, sencillamente para algo muy fugaz, ¿no? Como puede ser mirar una pecera, ¿no? Que es un placer bastante como raro para mí, no, para nosotros, ¿no? Para mí es como una especie medio, tiene algo de kitsch, ¿no? Medio de guachafo, ¿no? Así como decorar, ¿no? Los salones de belleza con peces Sí, claro. no sé, ¿no? Es así como, dice, bueno, esta es, digo, pero en otras culturas no, ¿no? Digo, por nuestra cultura, ¿no? Pero digo, en las culturas orientales, pues sí, eso es hay todo un ejercicio, ¿no? De la contemplación de los peces, etcétera. Pero sí hay un forzar la naturaleza, ¿no? Para crear especies también bastante estrambóticas, ¿no? Que no se dan naturalmente, sino hay como cruces, etcétera. Entonces hay unos peces así como unos ojos gigantes, etcétera, ¿no? Para la simple contemplación del ser humano, ¿no? Entonces hay una sujeción allí, como una crueldad oculta, ¿no? Muy, muy, muy evidente, ¿no? Y sí, y obviamente es la reclusión de la reclusión de la reclusión, ¿no? Es como si fuera una matrioshka, ¿no? De reclusiones, ¿no? Ahora que hablamos de confinamientos y de confinamientos eh, por ley, ¿no? Eso es terrible para mí. Esa parte a mí no sé, digo, discúlpenme que se los diga, porque pues ustedes yo sé que están así como con ley de toques de queda, etcétera, perdón, ¿no? Pero yo no sé cómo lo estaría pasando, porque pues sí lo paso o no, digo, lo paso mal en el sentido de que pues sí, la cantidad de muertos, víctimas, etcétera, que pasan aquí en México y en toda la región, pero pues el hecho que no sea obligatorio, pues de alguna manera me da cierto respiro, ¿no? Yo en cualquier momento puedo tomar mi bicicleta a la hora que quiera, o puedo tomar mi auto e irme no sé, al bosque, o puedo hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, hay una diferencia, eso marca una diferencia, ¿no? O sea, no Claro que lo sí, hago. porque tiene que ver con la libertad, definitivamente, ¿no? Es cierto que también los escritores tenemos esto que no podríamos estar siempre en un mismo lugar. A veces mucho he escuchado en este confinamiento como que es nuestra hábitat y siempre estamos aislados, pero también tenemos esto de vivir intensamente, de ir de un lugar a otro, de contemplar diversos espacios. ¿Cómo ha sido tu relación, Mario, con los viajes y los lugares a los que has ido y que han influido ciertamente en tus libros? Sí, es que justamente lo que mencionas es una especie como de cliché del escritor, ¿no? Que está encerrado, ¿no? O sea, cada escritor es diferente, ¿no? Cada quien es distinto, pues, no sé, no hay el cliché. O sea, si yo me voy a disfrazar de escritor y así silencio, que voy a encerrarme, y, ¿no? O sea, es como un cliché, ¿no? Un poco, ¿no? Los escritores, cada quien, pues, toma un camino distinto, ¿no? Hay escritores exploradores, hay escritores que nunca salieron, hay escritores no hay un ser escritor, ¿no? A mí los viajes no me gustan mucho, ¿no? Me gustan así como, no sé, romper un poco la rutina, etcétera, ¿no? Entonces sí, he quedado mal muchas veces con muchas personas que me han invitado a congresos, conferencias, al final no he terminado no yendo, ¿no? Y me siento muy culpable por eso, porque sí, me entusiasmo, ¿no? A veces y al último momento digo, no, pero tengo mi paz, mi tranquilidad, etcétera. Entonces, para mí lo principal es tener esa libertad, ¿no? De quedarme, si quiero quedarme, salir como cuando no quiero salir. Entonces, para contestar la pregunta, ¿cómo como escritor estoy pasando esa pandemia? Pues sí, hay dos niveles, ¿no? Primero el general, obviamente, el que sí, me parece espantoso todo lo que está ocurriendo, ¿no? Con las noticias que llegan, toman precauciones, obviamente, ¿no? Tampoco exageradísimas, pero sí de sentido común. Y dentro mío, pues no siento que sea terrible, ¿no? O sea, dentro de mi mundo interior, o sea, y sobre todo yo creo que tiene mucho que ver el hecho, no es que salga, pero que pueda salir. O sea, y no porque me digan que pueda salir, estoy todo el día en la calle, no, pero de alguna manera el hecho de que no haya esa restricción hace que no la pase tan mal, ¿no? Pero eso a un nivel, ¿no? A nivel personal, cotidiano. Pero sí es algo terrible, ¿no? Porque tampoco soy un ser insensible y no, o sea, sí, no. Y también, pues, volviendo al tema de
nuestras realidades, pues, menos mal que tengo un techo, ¿no? O sea, es como que la gente se está quejando, porque hay mucha gente aquí que se está quejando, que ya quiere que abran los cines, que abran los teatros, que ya, qué barbaridad, ¿no? Pero yo digo, pues, justamente lo que están son los que tienen un lugar donde cobijarse, ¿no? Y eso es bastante, ¿no? Y bueno, Claro, claro que sí, sí. En el año 2000, Mario, fundaste la Escuela Dinámica de Escritores, que justamente buscaba animar los diálogos entre las artes. ¿Cómo fue esa experiencia? Si la has vuelto a repetir, si hay ahora quizás idea de retomarla con esta nueva normalidad a través de lo virtual. sí, no, fue una experiencia fabulosa, ¿no? Pero fue una experiencia que para mí era una obra más, porque pues yo he hecho muchas obras, aparte de las escritas a máquina, ¿no? O a computadora, las que se hacen con letras, ¿no? Con palabras. Pues tengo también muchas, bueno, he usado fotografía, puestas en escena, etcétera. Pero en realidad todo ha sido para mí escritura, ¿no? Y entonces, cuando a veces, y aparte es una escritura que es algo que no dije y que me parece que es importante, que es una escritura que comienza desde preguntas, ¿no? No de respuestas. Por eso es que digo que no tengo nada que decir, ¿no? Porque lo que sí tengo es mucho que preguntarme, ¿no? Y de alguna manera es una buena forma para preguntarse cosas, es escribiendo, ¿no? Es como un pretexto para poderse preguntar cosas, ¿no? Y a veces el papel, el lápiz y el papel, pues de alguna forma, queda corto. Entonces necesitan otros tipos de experiencias, ¿no? Y esa fue, por ejemplo, la Escuela Dinámica de Escritores, ¿no? Que también lo consideré como una obra más. Y la idea era, pues, es la antiescuela, ¿no? Porque la escuela tenía el lema de la escuela, pues era, no se puede enseñar a escribir, ¿no? Entonces era como que si alguien pasa normal, una persona normal dice, pero ¿cómo hace una escuela si no se puede enseñar a escribir, ¿no? Y Ajá. aparte, una sola prohibición, solamente una, que era escribir, estaba prohibido escribir en la escuela. O sea, nadie podía escribir, ¿no? O sea, porque era un poco ir contra los talleres literarios, etcétera, ¿no? Que a mí me parece que están bien los talleres porque la gente se reúne, etcétera, pero ya a un nivel profundo, tengo ciertas dudas de los talleres, ¿no? Porque la gente no quiere, después el tallerista, no sé, impone su presencia, no sé. Entonces yo quería que cada quien descubra su propio camino, ¿no? Con también había otra cosa que era también insólita, era que había más profesores que alumnos, que eran creadores de distintas áreas del arte en plena producción. Entonces habían 30 alumnos y habían 54 maestros, ¿no? Era como al revés, ¿no? Entonces, pero, claro, porque pero lo que yo lograba hacer así era porque solamente con cada maestro tenían 9 horas de trabajo práctico, con fotógrafos, con bailarines, con coreógrafos, con traductores, con editores, etcétera, pero para hacer un trabajo en concreto durante esas 9 horas más de esas 9 horas, ¿no? Y luego no lo veían más y veían a otro, porque lo que yo quería era que fuera un cruce máximo y México se presta mucho a eso porque pues viene mucha gente de fuera, es un lugar de cruces, de encuentros, ¿no? Sí, sí. Sí, culturalmente pues hay mucha gente, tanto los de aquí como los que llegan de afuera, ¿no? Para otras cosas. Entonces yo estaba muy atento, gente que llegaba a un museo o un director importante que llegaba a una muestra de cine, etcétera. Entonces lo hacía pasar por la escuela, porque lo que yo quería era que se creara un lugar de cruces de la mayor cantidad posible de ideas, ¿no? Y para que cada quien o las rechace todas les Ujú. parezcan espantosas, pero entonces crea la suya propia, o que de alguna manera por combinación, ¿no? De algo que escuchó, es que uno nunca sabe de dónde puede estar la chispa, ¿no? O sea, por eso no creo tampoco en esos programas de escritura creativa donde se enseñan técnicas, donde se enseña lo que se debe hacer, ¿no? Porque justamente yo insisto, creo que lo dije al principio, ¿no? No se debe hacer lo que se debe hacer, ¿no? Lo que supuestamente hay que hacer, ¿no? Sí, claro, a mí me gusta mucho una cosa que decía Osvaldo Reynoso, que es un escritor peruano,
Sí, y está cuando bien. se le preguntaba a él, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ser escritor? Pues él decía tres cosas muy simples, ¿no? Leer, escribir y vivir intensamente, no hay más. Entonces eso rompe con y un poco lo que tú señalas, ¿no? Hay quienes dicen que tienes que ceñirte a una regla, a una métrica, a una estructura, y como que te ponen muchas normas delante y uno pierde quizás la esencia y ese ser creativo que puede tener dentro, ¿crees tú? Sí, pues sí, ahí surgen lo que dijimos cuando eres jurado, los textos iguales, ¿no? Sí, Escribe me ha igual, pasado eso. ¿no? Que de pronto dices, todo el mundo empieza a escribir igual, ¿no? Porque hay como un estándar, ¿no? O se crean, pues, estas modas literarias, ¿no? Que no sé cuál será ahora en Perú, creo que es la de... Y aparte se empiezan a inventar como términos, ¿no? Por ejemplo, la autoficción. ¿Qué No opina entiendo, Mario de la autoficción? no sé ni qué es, pues, porque es que es una primera persona, no sé. La autoficción, pues sí, la han hecho a lo largo de toda la historia de la literatura. Y para no ir muy lejos, pues no creo que ningún autoficcionado actual pueda llegar a una autoficción del nivel de El zorro de arriba, el zorro de abajo de José María Arguedas, ¿no? Entonces, pero ahí no había autoficción, o sea, eso supuestamente sería una autoficción, ¿no? Pero una autoficción bien hecha y hecha en serio. Entonces, si alguien se atreve a inventar términos, ¿no? Decir, bueno, estás repitiendo algo, bueno, entonces, pues tú que podrás superar los zorros, ¿no? Y podrás superar un suicidio, o sea, un diario de un suicida, que es una... Entonces, supuestamente, eso, si lo reducimos ahora a estos nuevos términos, eso sería autoficción, ¿no? Pero yo no creo que alguien sería nada novedoso, pues, porque es algo que ya se hizo y se hizo de una manera impecable, ¿no? Digo, tristemente impecable, por último, independientemente del suicidio. O sea, ya giremos el suicidio. Es un trabajo impecable de autoficción, ¿no? Que aparte tiene el suicidio. Bueno, y bueno, y hay, pues no sé, a lo largo de la historia es una primera persona, punto. ¿No? O sea, no sé qué más hay en autoficción. Entonces es como inventar todo el tiempo como elementos extraliterarios, como para, no sé, será por cuestiones de mercado, académicas. Que hay dos, es que hay dos instancias, ¿no? Que siempre están ahí como acechando a las escrituras, ¿no? Como para, como para estandarizarlas, como para de alguna manera sacar provecho, ¿no? Que son la academia, por un lado, y por otro lado las editoriales, ¿no? Entonces siempre están como acechando y empiezan a hacer listas, ¿no? Los 39 de no sé dónde, los mejores, y las academias también, ¿no? La cosa académica, ¿no? De, la autoficción, ahora está esto. Bueno, pues si yo soy cansado de eso, ¿no? Bueno, yo nací... Tú, Mario, has tenido la oportunidad hace poco de estar a cargo del Fondo de Cultura, si mal no recuerdo, en México, un cargo importante en el tema editorial. ¿Cómo fue esa experiencia de pronto? Fue Porque, fue un horror. No, no fue en no, el fondo. Fue en el fondo de las becas, ¿no? Aquí es un país que se, que se, que se caracteriza por becar mucho a la gente, ¿no? O sea, porque sí, hay muchísimas becas, hay un sistema cultural muy complejo y muy desarrollado que tiene 100 años, ya no sé, 80 años, no sé, es un sistema muy grande. Y de pronto con este cambio de gobierno me pidieron, ¿no? Que si yo me podía hacer cargo de dirigir, ser el director general de este fondo de becas, ujú. ¿no? Entonces yo había notado pues que sí, bueno, aparte habiendo vivido en Perú, que se vive el opuesto, ¿no? Donde la gente ya, ahora con la pandemia ya cambia, pero bueno, haber visto a grandes poetas, grandes artistas muriendo de hambre, haciendo las famosas colectas públicas, etcétera, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Que el Estado nunca toma ninguna responsabilidad por gente pues que realmente, primero que esos creadores, el patrimonio que ellos han hecho va para el Perú, va para la nación. O sea, el Perú no está haciendo, el Estado no está haciendo un favor, sino que está adelantando algo que al final le va a pertenecer al propio Estado. ¿Sí me explico? Es un bien del Estado y no lo quiere pagar, ¿no? Entonces yo viniendo de este otro lugar, ¿no? De este lugar donde ni siquiera los artistas creen que tienen derecho a pedir
una beca, beca también el término, quería cambiar todo eso, ¿no? Y entonces, sí, asumí esa dirección, ¿no? Pero imagínate en todo México, ¿no? Que Wow, pues sí, somos 150 millones de habitantes, ¿no? Entonces yo era el que claro. dirigía todo el sistema de becas y pues habían muchas mafias, muchos intereses creados, porque pues todos los extremos son malos, ¿no? Así, por un lado, esto de que la gente se muera, los grandes artistas, ¿no? Que viven de la caridad al final, y también el otro extremo, ¿no? Que de alguna manera pues se crean grupos, ¿no? Que siempre son los becarios, que el jurado siempre, una vez es jurado, después es concursante, después es jurado. Entonces se había creado como una especie pues de grupito, subgrupo. Y hay un censo, por ejemplo, con eso ya te termino de contar eso, ¿no? Hay un censo, ¿no? De artistas en México y, por ejemplo, el 99.9 de artistas de este país no sabían ni siquiera que existía ese sistema. O sea, que es un sistema muy amplio, muy grande, ¿no? Pero no sabían ni siquiera que había la opción, ya no de ganar, sino de postular. No sabían ni siquiera que existía o sea, porque estaba totalmente centralizado en la capital, sí. Y entonces, pues yo llegué así con las mejores intenciones como escritor, pero la verdad es que fue como regresar a la secundaria, fue el horror, porque cuando advirtieron que yo quería como poner orden a eso, ¿no? Nunca más me voy a volver a meter a política, ni mucho La menos, ¿no? política es bien complicada, ¿no? Yo imagino, lo mismo me ha pasado un poco acá en chiquito, pero es complejo porque te encuentras con un sistema atroz y uno cuando quiere cambiar algo es como que te enfrentas con un gran león, algo así. Me imagino Eso, que te ha pasado. ¿Escribirás de eso, Mario? eso no creo, yo creo olvidarlo realmente, porque, y aparte me ha hecho acordar mucho curiosamente a la secundaria, ¿no? Que yo creo que en el sistema escolar de las secundarias, no sé, habrá gente que dice que es muy lindo, pero yo no sé, yo creo que todos la pasan mal. Yo veía, Sí, sí, sí. pero todos, ¿ah? No solamente el buleado, también el que bulea, también el primero de la clase, el último, o sea, es un sistema tan... Me hizo acordar muchísimo, era como volver a la secundaria, ¿no? Y era como una pesadilla. Porque me di cuenta, entrando a política, como tú me mencionas, que si no haces nada, también pues yo ahorita podría ser hasta millonario, ¿no? Porque pues sí, era el director general de ese lugar, tenía un sueldo increíble. Y entonces pues, yo me hubiera pues, quedado ahí y hubiera seguido diciendo que el sistema continúe tal cual, porque ya estaba todo armado. Y yo era así, firmaba una vez por semana y ya. Y me hubiera evitado, digo, no solamente haberme sido millonario, sino me hubiera evitado problemas, ¿no? Pero al momento de querer yo quebrar absolutamente esa injusticia, que también se da al revés, pues sí, fue horrible. Y creo que, no sé si tú, y ojalá que tú un poco, pero yo no estoy preparado a... Yo pensé que estaba preparado, fíjate, como pues siempre estoy acostumbrado a las críticas literarias, pues no sé, tengo tantos libros, ¿no? Y pues si Ujú. cualquiera puede decir que quiera, ¿no? Esos libros, porque pues no me pertenecen, ¿no? Y yo pensé que estaba preparado por eso, pero me di cuenta que no, que una cosa es la mediación del libro y otra Sí. cosa es cuando eres contra persona. Entonces era Ah, contra mí, ¿no? Entonces era ya, no era, entonces, claro, entonces yo, y como que eso también te quitaba energía, porque de hecho es algo desgastante, ¿no? claro, porque yo, como no soy un político, quería como responder a todos, y sabes, ¿no? Que tú me decías, no, pero es que tú, no me he equivocado, entonces no, Lady, mira, yo estoy haciendo esto, o sea, daba como explicaciones a todo el mundo y decía, ay, no, ya, me voy a volver loco, ¿no? Y sí, pero mi médico me dijo, yo hubiera seguido luchando, digo, fue feísimo la situación, pues sí, me renunciaron, en realidad me renunció mi médico me dijo, mira Mario, ¿sabes qué? Ya, ¿no? O sea, porque yo no tenía Twitter, no tengo Twitter, pero entonces él veía en Twitter, ¿no? Que ya como yo quería cambiar las cosas, ¿no? Entonces eran los twitters que llegaban y se iban y decían, oye Mario, pero no mira todo lo que están diciendo de que qué barbaridad, que por qué quieres quitarle las becas a todo el mundo. Y no, yo no quería quitarle las becas, pero yo no iba a ir a donde cada quien a decirle, no, yo no quiero quitar las becas, yo lo que quiero es hacerlas más justas y más grandes y que lleguen a todo el país, Claro. ¿no? No duró tanto, ¿no? Duró
2 meses y 3 meses. Fueron los 3 meses de mi vida que sí, de alguna manera, no sé si me vaya a servir para escribir un libro sobre eso, que creo que sería aburridísimo, porque pues todo ese mundo burocrático y ya lo hizo perfecto, lo hizo Dostoyevsky en Memorias del Subsuelo, ¿no? Sí, Porque sí, todo sí, claro. era disfrutar la oficina, porque pues ya, aparte de yo tener ese poder, aparte eran millones de dólares que yo tenía que manejar, que distribuir, y aparte desde entrar a la oficina, que eran como 200 personas, ¿no? Y verlos, la gente sindicalizada, la gente que no hacía nada, y la gente que se iba, que no, era como, no, todo era así como si hubiera entrado, no sé, a un cuento de Ribeiro, no sé, era horrible. Entonces, Qué terrible, qué terrible. Mario, realmente nos encantaría seguir conversando, pero no queremos abusar de tu tiempo. Seguramente tienes un sábado por disfrutar, pero queríamos cerrar un poco con estas preguntas que nos hacen, que un poco van orientadas a lo que decías hace un momento. ¿Consideras entonces que el futuro de la literatura contemporánea como tal surge de la influencia de todos los tipos de arte y esquivar ese cliché actual que nos orilla a centrarnos en una técnica? sí, pero no hay que confundir la idea de concebir la literatura como todo, como un arte en general, ¿no? Con mezclar con las demás artes, ¿ah? Porque también hay como esa cosa de interdisciplinariedad, eso no es que también hace fotos, no, sino que todo forma parte como el arte, ¿no? O sea, todo forma parte de lo mismo, no es una rama de las ciencias sociales, es un poco lo que quise decir. ¿No? O sea, porque tampoco pienso que el futuro, no sé cuál será el futuro, yo lo único que sé es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y a ver si funciona, que tampoco sé, porque siempre es como el primer día, pero de alguna forma, sí, lo que sí no, lo que no sé es por dónde va a ir, no sé, pero lo que sí sé que no creo que vaya es cómo obedecer esas maneras, ¿no? De cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Como que ahora todo el mundo hace autoficción, ¿no? Todo el mundo quiere contar su historia y cómo le fue con su enamorada, su enamorado, con su casa, no sé, ¿no? Entonces como, O con su esa, padre, ¿no? Que están como... sus padres y eso, no, bueno, y ahora lo más terrible, ¿no? Los famosos, que a mí me da terror, los famosos diarios de pandemia que van a empezar a surgir, Wow, que todo el cientos de mundo libros. va a y todo el mundo va a contar lo mismo, ¿no? Todo el mundo va a contar de que X, ¿no? No sé. Entonces sí, siento que no hay que caer en estas ideas generales, ¿no? Masivas. Es un poco lo que pienso. Genial, genial. Mario, te manda muchos saludos la gente de ICA, está encantada con tu entrevista y sin duda pues muchas ganas de seguirte leyendo todos en realidad. Nos hemos sentido muy a gusto, es como si te conociéramos de años y la verdad nos hemos conocido por internet. Bueno, yo te vi en Guadalajara en el 2017, Ah, pero no me pude acercar mucho. Me acuerdo que te alcancé un libro, pero claro, había tanta gente y tanto movimiento, pero ahora hemos tenido el gusto de conversar contigo y bueno, cuando vengas a ICA, pues ya, ¿sí? Valeria, creo que me presentó, ¿no? Valeria Luiselli era la presentadora, creo que sí. Estaba Rey Loriga. Con Rey Lóriga, sí, claro, sí, ya me Sí, acordé. sí, 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 esa fecha. Y bueno, en realidad quedamos pues esperando el momento de que puedas venir por acá, Ah, Mario. Te vamos a tratar muy bien, te vamos a hacer todo un tour y la verdad pues con gusto de poder tenerte en una nueva oportunidad con nosotros, pero estamos encantados de ya de que nos hayas cedido este espacio. no, muchísimas gracias y yo encantado, ¿no? Y ya quiero ir de una vez que se acabe esto. Y felicitaciones nuevamente por haber creado pues algo descentralizado, ¿no? Porque sí, porque siempre todo se centra, ¿no? En las capitales a veces, ¿no? Sí, Este, sí, sí, estamos cerca de Lima, pero mira, hemos tenido que hacer hasta una marcha para lograr la Plaza de Armas porque es muy sí, difícil meter en la política la cultura, pero sin los- duda hay que seguirlo haciendo. lo vi en Facebook todo. O sea, te sigo por Facebook. O sea, que sí vi toda tu lucha, por eso te felicito. Y sigue Muchas adelante. gracias, Mario. Cuídate mucho, sigue escribiendo, síguenos deleitando con esos libros maravillosos. Un abrazo desde ICA para ti. Chao. Gracias. Bye, Mario. Muchas gracias.